Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de la lista de convocados, el espacio donde el fútbol se convierte en una historia de vida. En este podcast hablamos de fútbol, pero también conoceremos a la persona, al jugador que se esconde detrás de cuando el árbitro pita al final del partido. En el día de hoy nos acompaña un invitado que me hace especial ilusión presentar por su historia, por lo que representa en el club del que mayoritariamente coincidimos, que es el Barça. Un jugador que ha pasado prácticamente por todas las categorías inferiores hasta llegar a debutar con el Barça B, formar parte de la plantilla, incluso formó parte de la plantilla, de la última plantilla que consiguió el ascenso a segunda, capitán en prácticamente todas sus generaciones, en sus equipos. Hoy nos acompaña Ferran Sarsanedas. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo y de charlar un poquito con un ex compañero de hace tanto tiempo. Exacto, al final un poco lo bonito es esto también, que después de tantos años nos podamos reunir otra vez y en este caso pues que nos acerques un poco más tu historia. Si te parece, antes de darte paso, voy a presentarte un poco más en detalle a nuestros oyentes para que sepan un poco tu historia y dónde estás a día de hoy. Em, Ok. Ferran, como os decía, estuvo prácticamente pasó por todas las etapas del fútbol formativo del Barcelona y consiguió hacer su debut en fútbol profesional y estuvo, de hecho, más de una temporada, estuvo varias en el filial, en el Barça B, lo que decía también, capitán en muchos de los equipos. Luego luego nos contará, pero tuvo, digamos, mala suerte con las lesiones. De estos supongo que lo hablaremos, pero le privó, supongo, de esta continuidad que se necesitaba. Luego dio el salto, después de superar estas lesiones, en ese momento, al Elche B, no al Elche Ilicitano. Luego estuvo allí una temporada y luego volvió aquí en el fútbol catalán. Tuvo alguna aventura por el Prat, en este caso. Y ahora él pues nos comentará un poco en qué momento está, dónde está y cómo inicia, cómo afronta este nuevo inicio de pretemporada. Ferran, cuéntame si me he dejado algo. En principio he hecho los deberes, pero bueno, siempre pueden escaparme cosas. Cuéntanos ahora, ¿dónde estás o cómo afrontas este inicio de temporada? O cuéntanos un poco. Ujú, ujú. Bien, sí, acabé contrato el 30 de mayo con el Prat y bueno, fue un año duro que descendimos, tuve algunas lesiones y tal y quería mínimamente seguir jugando en tercera ref y dije, bueno, pues vamos a jugar al Vilanova, que es un recién ascendido y nada, con muchas ganas de empezar. Perfecto, genial, me alegro de esta nueva oportunidad, este nuevo proyecto. Y nada, nos remontamos un poco ya años atrás, vamos a hacer un poco de memoria. Nos situamos un poco a estas categorías inferiores, ¿no? A esta etapa formativa del Barça. De entrada, cuéntanos, ¿cómo llegas ahí? Supongo que empezaste a jugar en tu casa, en tu pueblo, cerquita de casa. ¿Recuerdas un poco cómo fue este proceso? ¿Cómo te llegó esta, llámale oferta o esta petición del club de venir a Barcelona? ¿Te acuerdas un poco cómo fue? Sí, me acuerdo, creo que tenía 7, 8 años y fue en un torneo en Tordera, cuando yo era Benjamín B, que fuimos con la selección de mi comarca, de la Selva, y era un torneo que había Barça, Español, Valencia, Ajax, equipos, bueno, top, y logramos ganar el torneo y bueno, claro, yo tenía 7, 8 años. Y fueron a mis padres y le dijeron pues si quería ir bueno, a probar allí en el Barça. Y sí, me acuerdo que fui a probar junto con otro compañero mío en el mini estadio, fuimos, que entrenaban allí. Y me acuerdo que sí, pues que me dijeron que sí, pero mis padres, como era tan pequeño, pues dijeron, hostia, tiene 8 años o 7, no sé cuántos tendría. Y me acuerdo que dijimos, bueno, pues hacemos un año en el Girona y pues va entrenando de vez en cuando al Barça. Y después vemos qué. Y fue así, pues de bien pequeñito que me contactaron. Esperé un año a decir que sí, pero ya luego bueno, al bien B, pues ya me fui para allí. Tenías ¿tú eras consciente en ese momento o tus padres en este caso te informaron de lo que estaba pasando? Me refiero, sí, al final Eh, esta historia me resulta familiar porque
Bueno, ahora no es el caso, pero me pasó algo parecido. Entonces, en ese momento, claro, al ser tan pequeño, no sé hasta qué punto formaste parte de esta decisión o fue un poco una decisión unilateral por eso, precisamente, por la edad que tenías, ¿no? Sí, sí, creo que fue una decisión unilateral de mis padres, que luego lo comentamos, dijimos, buah, imagínate que no sale bien el periodo de ir entrenando y pierdes esta oportunidad. Pero sí, fue decisión suya, claro, yo con 7 años, pues, yo qué sé. No, no, es muy difícil y ahora, claro, con la perspectiva de la edad, pues puedes, bueno, lo piensas con Sí, frialdad, sí, sí, es sí. sí, sí, realmente, bueno, las cosas que podrían haber pasado, ¿no? Pero una vez ya estás allí, ¿no? En este caso en Alevín, que en ese momento se jugaba fútbol 11, ¿tú en qué momento empiezas a tomar conciencia o a realmente saber de que, ostras, que estás en el Barça, con todo lo que representa la magnitud que tiene un club de este estilo, por los chavales de Cataluña, por gente de tu edad? Ujú. ¿Cómo vivías eso? ¿En qué momento tú sabías dónde estaba realmente lo que implicaba el Barça? Yo creo que no, cuando era tan pequeño, quizás hasta cadetes, diría. No, sí, estabas en el Barça, muy guay, pero es que una vez estás dentro ya no eres consciente de la magnitud que supone. Y creo que hasta cadete, incluso diría cadete A, pues no era del todo consciente de lo que significaba pues estar en el Barça. No sé, lo veía como algo, quizá habrá cambiado, la cosa, porque bueno, como sabemos con las redes y con lo profesional que se ha vuelto todo, ahora chicos y chicas de 10 y, no sé, o de 15 14 años ya están como modo profesional. Y en esa época, pues no, yo solo iba allí, me lo pasaba bien, muy guay, pero no era del todo consciente hasta los 16 17. Claro, al final, claro, va un poco, supongo, en esta parte racional que tenemos sentido común de decir, claro, 16, 17 es cuando puedes empezar a intuir si realmente, pues claro, porque estás a un paso de dar este salto a la etapa juvenil, que es más o menos sí que ahí ya es, no te diría profesional, pero bueno, prácticamente profesional. Hay bueno, todos los que más o menos están en este tipo de canteras de élite, digamos, cuando se está acercando ya mayo, abril, mayo, ¿no? Nos empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Al final nosotros estamos en un sitio que cada año, como bien sabes, venía Sí, sí, gente sí. de todo el mundo prácticamente. ¿Tú cómo notabas esa, ya no presión, pero cada año que ibas pasando, te ibas Ajá. dando cuenta de que realmente, bueno, que realmente el fútbol podía ser un camino, porque con la captación que tenía el Barça, que te llevan gente de todos los sitios, y tú siempre seguías y seguías y seguías, ¿cuándo dices, ostras, aquí el fútbol puede ser un camino para mí o realmente puedo Ujú. hacer una apuesta fuerte aquí, ¿no? Claro, yo nunca tuve el problema o el dilema de, guau, ¿seguiré el año que viene? Porque como o sea, en todas las etapas, pues fui jugando siempre con regularidad y titular y todo bien, nunca tenía el dilema ese de a final de temporada, guau, ¿seguiré o no seguiré? Que es lo que pasaba pues a mucha gente, ¿no? Que acababa el año y ya no te queremos, chao. Y creo que empecé a ser consciente que podía ganarme la vida en ello pues cuando empecé juvenil, la etapa juvenil, que ya tienes contrato y ya empiezas a ganar un dinero con esto del fútbol. Pero creo que hasta entonces tampoco nunca me había planteado, guau, seré profesional o me ganaré la vida con esto. No, yo creo que no. Que quizá es lo que te digo ahora, quizá la mentalidad ha cambiado un poco. También porque ahora, bueno, ves a Lamine con 16 años y es como que todo se ha vuelto tan prematuro y tan, ¿no? Tan rápido todo que ha cambiado. Pero yo no, hasta juveniles no me lo planteé tanto. Exacto. Luego, supongo que también esto también viene dado en juveniles. Hay un punto también, supongo que recuerdas con especial cariño, que es algo que también es relativamente nuevo, ¿no? A lo mejor, o que antes no se hacía, que es la UEFA Youth League, que es como la Ujú. Champions en ese momento. Es la Champions, pero en etapa juvenil. Sí, sí, sí. O sea, y no deja de ser un cartel también de reconocimiento, no sé si mundial, pero por lo menos europeo. Tú participaste en la edición. Ujú. Cuéntame un poco qué se siente al jugar una competición de este calibre o, claro, acostumbrado de verlo en la tele, tú hacer un poco un símil con tu edad, pero jugar con los mejores Ujú. equipos de Europa. ¿Cómo lo viviste o qué recuerdas de esa competición o qué sentías, ¿no? Saber que estás jugando Sí, la Champions sí, sí. realmente. Yo me acuerdo los 2 años que competí en la Youth League que nos eliminó el mismo equipo, el Anderlecht. Los 2 años.
Y me acuerdo, creo que fue el primer año que jugamos en el campo del primer equipo del Anderlecht, que no me acuerdo cómo se llama, pero había como 15.000 20.000 personas. Y claro, como de jugar delante de 300, o sea, de tus familiares, a jugar delante de 15 20.000 personas fue como, wow. No sé, yo lo recuerdo como el primer momento que dije, joder, qué guapo esto de jugar en un estadio. Y sí, la competición, la Youth League, es como la Champions, pero de, no sé, fue muy bonito la etapa. Tuvimos mala suerte de que en las dos temporadas pues caímos, creo que fue en cuartos, pero bueno, Bueno, claro, la lo que hay. experiencia Mis que... generaciones no, no llegamos a ser las más pro de la cantera del Barça. Bueno, realmente es muy difícil. Si no recuerdo mal, creo que se ha ganado dos veces. No sé Sí. si dos o ahora tres, la última, no sé. Pero, o sea, que tampoco es algo que sea muy habitual, pese a ser Barça. Pero ahí estamos hablando de, claro, canteras top a nivel europeo. O sea, me refiero que ahí el nivel es muy alto. Ujú, Cogiendo un poco lo que comentas, que esto también a lo mejor es importante, ¿no? A la hora, sobre todo, de futbolistas como vosotros, que prácticamente cada año estábamos, eh, digamos, sometidos a un examen más o menos diario por esta captación que tiene el Barça. Cuando tú pasas de lo que comentabas, ¿no? De jugar cada fin de semana, pues sí, es el Barça, pero al final no te viene a ver, pues quien te viene a ver. Cuando pasas por ejemplo, a esta competición, ¿no? UEFA Youth League o a esta competición con esta eliminatoria con el Anderlecht, 10.000 15.000 personas. ¿Cómo tú mentalmente, cómo te preparas ante eso? Me refiero, a nivel técnico no cambia mucho porque la técnica, la calidad la tenéis, estáis capacitados para ello, pero sí que a lo mejor aquí hay un factor mental de decir, ostras, igual no estoy acostumbrado a jugar ante tanta gente. ¿Tú lo ujú. sabías antes de empezar que podía pasar eso? ¿Os preparaban para vivir ambientes de ese estilo? ¿Cómo lo afrontaste tú esta parte más de presiones externas? Mental, quizá presión. Yo te diría, o sea, siendo sincero, creo que no nos preparaban y creo que tampoco estaba preparado yo. Claro, Ahora últimamente ha evolucionado mucho todo y quizá les preparan ya, pero no, yo me acuerdo de gestionarlo como pude. Tampoco me acuerdo cómo lo hice, sinceramente, pero sí que era nervios, 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 pero a mí siempre me ha pasado que estoy nervioso antes de un partido, pero a la que empieza el partido es como que ya ya se está. me van los nervios y ya estoy tan poco en el partido que ya me olvido de los nervios, digamos. Y eso Exacto. me pasaba también cuando, bueno, cuando jugaba en estos escenarios. Pero Claro. tampoco utilizaba ningún método, ninguna técnica de relajación o de visualización entonces, no la usaba. Sí que ahora pues son herramientas que muy necesarias y que ayudan, pero antes no. Exacto. Supongo que también ligado a esta evolución tuya o a esta importancia que tenías cada año en las categorías inferiores, también supongo que recuerdas con especial cariño dos momentos verdaderamente importantes en tu prematura carrera en ese momento, que es tú fuiste internacional también con España, si no recuerdo mal, sub-16 y sub-17. Ujú, ¿Vale? Un poco también, cuéntanos un poco sensaciones sobre todo, ¿no? ujú, ¿Cómo os llegó o cómo en este caso a ti te enteraste de esta convocatoria, cómo se gestionaba y qué es un poco lo que sentiste, ¿no? Al final estamos hablando de que te seleccionaron en ese momento como parte de los mejores de ujú. España, ¿no? Un poco Ujú. a nivel emocional, sensaciones, ¿eh? Un poco Ok, qué ok. recuerdas, Yo me acuerdo que la primera vez fue que no era oficial, pero era sub 15. O sea, la ¿vale? primera vez fue cuando tenía 15 años que fuimos a México y me acuerdo que llegaba como al club una carta o lo publicaba, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que pasé unos nervios de decir, hostia, ¿esto qué es? Gente de otros clubes, como... Estaba muy nervioso, me acuerdo. Y tengo el recuerdo de llegar a la primera convocatoria y como teníamos que ir en traje, ¿me acuerdo? Corbata, traje, que el Barça nos daba a todos la corbata de blaugrana. Y me acuerdo de llegar y de ver como chicos de 15 años vestidos en traje, de decir, wow, ¿esto qué es? ¿No? Qué profesional. Esto sí que es como lo más top que hay de, no sé. Y no sé, fue una época bonita también porque te permite conocer a otra gente de otros clubes, ir a otros países a jugar, a competir, el pre-europeo, ronda élite. No sé, lo recuerdo como una etapa bonita y de no mucha presión entonces tampoco. No sé, la recuerdo como de disfrutarla bastante. No solo la etapa de la selección, sino la época esta de estos años en el Barça, de disfrutar, sí. Esto es importante porque al final
Claro, lo que te queda ahora con el paso de los años es ese, ¿no? Esa sensación pues de felicidad, de disfrute, porque al final lo que decía un poco al principio y que seguramente habrá pasado en muchos casos, que estás tan, sabes que es un nivel tan top que a lo mejor no terminas de disfrutarlo, ¿no? Y tener esta Exacto. mente abierta como pareces, ¿no? Que recuerdas que tienes de esta tranquilidad de saborearlo, disfrutarlo, pues supongo que también el proceso fue mucho más agradable y, ostras, es lo que te Ujú. decía, para gente que lo ve desde fuera una llamada, en este caso de la selección, pues no deja de ser, bueno, pues algo increíble Sí, sí, sí. y, ostras, que imagino que recuerdas con especial cariño. Y, sí, y te Luego das cuenta sí, de, y te das cuenta de jugadores que yo me acuerdo de ser titular en varios partidos y en el banquillo estaba, yo qué sé, Brais Méndez, Aleix, y dices, joder, estos ahora están en la élite y yo estoy donde estoy. Y piensas que a veces, ¿no? Pensamos que jugadores de 16, 17 años que van a ser top y jugadores que, bueno, ¿quién hablaba de Cubarsí o de, yo qué sé, nadie? En teoría los que iban a llegar eran otros y los que en teoría iban a llegar más top, pues quizá no han llegado y gente que no se hablaba, pues pam, de repente. sí, sí. Bueno, luego avanzando un poco con tu historia también lo iremos, esto saldrá seguro, ¿eh? Pero al final es eso, es verdad, que al final quizá lo de ahora, sobre todo estos casos más reconocidos, ¿no? Casos de Lamins, Cubarsís. Ostras, no sé si hay que tomarlo como ejemplo porque realmente es una excepción, o sea, no es lo habitual. O sea, chicos que con No, no, no. 16, 17, incluso 15, que debutó Lamine, que rindan cada fin de semana a este nivel, que parece que Claro. no les importe nada, ¿no? Bien entendido, con un desparpajo, sin presión. Ostras, yo no sé si en ese momento el resto de los mortales fuéramos capaces de hacer esto, ¿eh? O sea, no sé si No, 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 claro, y es eso que no es lo normal, que hay muchos normal. jugadores que llegan a la élite con 23, 24, 25, o casos, yo que sé, como Granello, tal, que llegaron con 30, creo que fue. O sea que a veces, ¿no? Pensamos que tenemos 18 años y ya tenemos que estar arriba y no. O sea, para nada. Sí, yo supongo que antes, a lo mejor, ¿no? Lo que decías tú también un poco ligado a esta presión que no tenías, ¿no? Que no deja de ser una virtud, porque yo creo que también estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Que tampoco no es que haya pasado mucho, pero es verdad que ahora la presión que hay, ¿no? Un poco lo que decías, ya sea por el entorno, por tema redes, por tema Sí, medios de sí. comunicación, lo que sea, es verdad que parece como si a los 18 17 ya no estás tocando fútbol de élite, parece que Total, como que total. algo no va bien. Y a lo mejor a veces hace falta llámale dar un paso atrás o repetir Ujú. según qué etapas antes de quemarlas tan rápido, porque a veces pasa eso, ¿no? Y nosotros Ya, ya, ya. hemos visto casos, seguro mil, que te vendrán en la mente un poco en la línea de lo que decías, que a lo mejor casos que despuntaban en la cantera, pero a nivel top, que decías, Buah, este es un cañón, pues a lo mejor por circunstancias que sean, no han llegado, y gente Ujú. que, pues bueno, ¿no? Iba haciendo y Sí, vas pues haciendo y... ujú. se Total, tiene, ¿no? Ha total, total. llegado, está estable en élite y no lo pensabas, ¿no? Pues bueno, el fútbol tiene Exacto, estas cosas. exacto. Luego, subiendo un poco, ¿no? Ahora sí que ya llegas, que supongo que también refuerza tu mensaje o tu idea que tenías, que empezaste a tener a partir de juveniles, que es ya cuando das el salto al Barça B, ¿no? Cuéntanos un poco también, pues un poco eso, ¿no? No cómo te enteras, pero cómo afrontas ese salto, cómo sabes que ya pues has quemado la etapa juvenil, ya te toca dar el salto, pues un poco cómo te llega eso, o en qué momento estaba el filial en esa Ujú. época, cuéntanos un poco ahí. Sí, yo me acuerdo que tampoco era que tuviera claro que iba a ascender al Barça B. Sí que había jugado muchísimos minutos, pero fue un año también difícil con el Juvenil A. Y creo que como ascendimos al Barça B 4 o así, 4 o 5 del Juvenil A. Y en ese momento no recuerdo el Barça B, creo que estaba, sí, en segunda B, que vino Vale, de eso un no año vez. complicado, pero no sé, yo me acuerdo de recibir la noticia y alegrarme un montón y decir, wow, ahora sí que ya esto ya es otra cosa, ¿no? Y no sé, fue muy guay. O sea, cuando me dieron la noticia, pues me acuerdo que también fui a celebrarlo. No sé, me puse muy contento también, Claro, porque era un normal. paso realmente muy importante. Exacto, Porque tú supongo. estás 3 años de juveniles ahí y dices, wow, tienes el Barça B que ya has ido entrenando algunas veces y dices, esto ya sí que es fútbol profesional.
Exacto, exacto. Seguramente es un poco lo que decía, ¿no? Eso sí que ya es la prueba que refuerza que, ostras, que a lo mejor tú, todo tu camino, ¿no? O todo el esfuerzo que has hecho, pues bueno, lo has conseguido, ¿no? Es verdad que Ujú, queda un salto todavía, pero ostras, muy poca gente ujú. pues ha hecho este salto al Barça B y aquí sí que ya estamos empezando a hablar de fútbol profesional, aunque en ese momento era segunda B, pero es fútbol profesional. Ahí también estás Sí, sí, notando aunque yo siempre lo considero que aunque fuera segunda B era como, a ver, no era fútbol profesional, pero sí que era semiprofesional. Ya claro, luego sí, cuando ascendimos a segunda A dices, ya, esto ya también es otra cosa, ya, pero sí, sí, para mí era como muy profesional el filial del Barça y buah, era como claro, top. no, no, es que era así y al final es un poco lo que decía, ¿no? Que también es una forma supongo que tú, a nivel personal, darte valor de decir, ostras, he quemado todas las etapas, cuentan conmigo para el filial. En el filial es verdad que se pretende, ¿no? Que sea una base de gente de casa, pero también llegan refuerzos y tú formas parte de ese grupo, ¿no? Es un mensaje positivo de decir, Ujú. ostras, realmente estoy preparado y puedo estar aquí, ¿no? Valgo para Sí, sí. esto. No, y en Entonces, esa época, cuando yo ascendí, me acuerdo que tampoco había mucha gente de la casa. O claro, sea claro. que fue el año que querían ascender sí o sí y que vino gente con experiencia, jugadores de fuera y que, claro, que ascendimos con un equipo que no era tanto de la casa como ahora. Sí, sí, esa, sí, sí, Pero, sí, claro, te sí, digo algo también, que a veces, o sea, que sí, que mayoritariamente tenía que haber gente en la Masía, totalmente de acuerdo, pero que a veces necesitas ciertos jugadores, algunos, pues que te, ¿no? que te marquen un poco la diferencia, pues ya sea a nivel vestuario, a nivel, no sé, un poco de todo, que, no sé, bueno, ahora, claro, también estoy viendo el Barça B que ha descendido a segunda red, pero claro, también los jugadores que suponían, o sea, que tendrían que estar en el Barça B están en el primer equipo, y exacto. quizá pues ha quedado Sí, sí. difícil para el Barça B. O sea, estos Pero que a jugadores. veces estos tres, cuatro fichajes pues vienen bien. Claro, claro, que es lo que tú dices. Además está, en ese momento que tú das el salto, es verdad que pasó eso, recuerdo que se apostó por perfiles que a priori no cuadran en un filial, pero claro que Ujú, tu visión desde dentro es igual, es lo que dices, ¿no? Que a lo mejor sí que se requiere estos perfiles. Barça B, por ejemplo, ahora es lo que dice, aparte de que gente que a lo mejor debería estar allí no está, es verdad que es un equipo muy claro, joven y es verdad que a veces en estas categorías también ciertos perfiles que se escapan un poco del perfil juvenil, ¿no? Igual exacto. sí que ayudan. Em, Luego también hacéis un hito, ¿no? Como presentaba al principio, que es que ascendéis. ¿Cómo es ascender con el equipo de tu vida, ¿no? Después de tantos años en casa, digamos, que logras un Sí, ascenso sí, muy sí. importante para el club, tú formas parte de ello. ¿Qué sentís vosotros como jugadores cuando, bueno, cuando realmente el Sí, sí, objetivo, sí. todo el trabajo de todo el año lo materializáis en este caso con el ascenso, ¿no? A nivel siempre hablando de más emocional, ¿no? Si quieres llamarlo así, ¿qué Mm, recuerdas? nada, fue muy bonito. O sea, fue una temporada que todo fue como sobre ruedas y todo fue muy fácil. Creo que hicimos como el récord de puntos de histórico de segunda B. Bueno, fue una locura. Sí que tuvimos el bache de, claro, es que antes en segunda B el que quedaba primero tenías que pasar la eliminatoria igualmente. O sea, no era como primer ref ahora que el primero Vas asciende, directo, sino sí. que hicimos 80 y pico puntos, pero tuvimos la eliminatoria contra la Cultural que perdimos y claro, luego tuvimos que ir a la repesca. Os Fue reengancháis con el como, resto, sí, es verdad. sí, sí, luego fue, wow, ahora tienes que jugar 4 partidos más, pero bien, lo solucionamos bien. Me acuerdo que jugamos Cartagena y Racing de Santander. Y bueno, no sé, fue un momento de éxtasis. Yo creo que no he vivido otro momento igual que un ascenso a segunda división. Y tampoco lo voy a vivir ya ahora más, pero fue un momento muy bonito. O sea, imagino que como todo, ¿eh? Si tú estás jugando en tercera ref y asciendes a segunda ref, es lo mismo. Si estás jugando en segunda división a primera, pues también. Es como que creo que es lo más bonito que hay un ascenso. Exacto. Y luego también te quería preguntar que supongo que también eso es motivo de orgullo, ¿no? Como decía al principio, por lo que yo recuerdo también, prácticamente en todas las categorías, incluido Barça B, eras capitán o parte de los miembros que eran capitanes. También, ¿cómo es? ¿Qué implica ser un capitán? O ya no qué implica ser un capitán, sino eso, qué sensación te dejaba, ¿no? Pues que año tras año eras elegido, ¿no? Capitán.
¿Qué representaba para ti? Sí que es cierto que el primer año de Barça B no lo fui tampoco y segundo tampoco, pero yo creo que sí, que siempre he sido un capitán, tampoco era de hablar mucho ni, o sea, ni de eso, a nivel de hablar tampoco mucho, pero creo que era más un capitán de dentro del campo, de gestionar más cosas dentro del campo, de quizá predicar con el ejemplo, de quizá más silencioso, digamos. Y claro, también es que han pasado muchos años y ahora, no sé, imagino ser capitán de un equipo ya más como de gente mayor y no sé cómo lo gestionaría, la verdad, pero es muy distinto también gestionar un vestuario joven, imagino que uno más veterano. Ya, seguramente. Seguramente. Bueno, igual te llega todavía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, quiero hacer también mención a una, ¿no? A veces, pues también leyendo otras entrevistas que has dado, o un poco, pues conociendo tu historia también, hay una figura a nivel de entrenador que probablemente, no sé, no me atrevo, o no seré yo quien lo diga, pero no me atrevo a decir si es la más importante, pero sí que seguramente es alguien que te marcó, una figura que, bueno, reconocida a nivel cantera Barça para todos, que es García Pimienta. Ujú. Bueno, cuéntanos, ¿no? Un poco el por qué esta conexión con él o por qué te impactó tanto y un poco cuándo, en qué momento coincidiste con él. O sea, sí creo que ha sido el entrenador que más años he tenido, porque el primer año creo que lo tuve 2 años en juveniles, luego en el Barça B durante años. Sí que es cierto que con él, o sea, en la etapa del Barça B estuve mayoritariamente lesionado y Sí, tampoco pude ahora, como tenerlo mucho de entrenador, pero, o sea, de entrenador dentro del campo, digamos. Pero, no sé, le guardo yo un recuerdo especial, incluso a veces ahora de vez en cuando nos mandamos algún mensaje y tal, y no sé, una persona muy cercana también y yo lo destacaría como un gran gestor del grupo, o sea, que sabe muy bien cómo gestionar un equipo. Y bien, eso sí, también como de ideas como muy claras para el jugador. Es claro. lo que destacaría un poco de él, como dejarlo todo muy claro y quizá no inventar cosas como muy raras, tal, sino, no sé, cosas claras, poquitas, pero bien hechas, bien ejecutadas. Supongo que es bonito, ¿no? Supongo también esta parte que queda ahora, ¿no? Con el paso de los años, dentro de un mundo de élite y de competencia brutal. Supongo que la parte, aparte del tema futbolístico, esta parte humana que queda, ¿no? Pues ya sea con entrenadores, en Ujú. este caso con él, o luego hablaremos de algunos compañeros, esta relación personal que queda después de tantos años, supongo que también es la parte bonita, ¿no? De todo esto. Sí, no solo con el entrenador, sino con los excompañeros y Exacto. compañeros que se convierten en amigos y es lo guay también, que al final compartes mucho rato con ellos y dices, qué guay poder trasladarlo más allá de tu trabajo, digamos. Retomamos por un tema que me gustaría hablar en detalle contigo, porque probablemente es una de las peores cosas que te pueden pasar y que existen en el fútbol y que tú, por desgracia, tienes un máster en eso, que es las lesiones, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, tu periplo, tu relación con ellas y cuál fue la más, no la más importante, pero sí que, bueno, seguro que la más importante, pero y lo que te desencadenó sobre todo después, ¿no? No, son demasiadas, ¿eh? Eh, Bueno, la más importante, bueno, la primera que tuve de cirugía fue cuando estábamos en segunda división, que estuve 4 o 5 meses en el tendón del recto anterior, pero bien, quedó olvidada, volví a jugar, pero la que me jodió fue la de la rodilla. No la primera, que tuve cruzado el menisco, que me recuperé bien, sino fue la segunda, que a raíz bueno, de una patada tal, bueno, me volvió a quedar tocado el menisco y a partir de entonces, de la segunda operación de rodilla, fue la que me jodió y sí, o sea, volví a recuperarme, como cuando ya estaba volviendo, pues notaba que me dolía la rodilla, entré en quirófano varias veces,
muchas operaciones, un total de 5 en la rodilla y ya cuando, o sea, ya cuando dije, vale, pues no me recupero, pues ya está, se acaba. Y ya cuando casi que iba a dejar el fútbol, pues hice una última operación que fue como del nervio que tenía ahí, como si se me hubiera quedado un nervio pinzado en una operación y a partir de esa operación poco a poco volví a encontrarme bien y dije, ya, o sea, después de 2 años y medio, dije, bueno, pues quizá puedo volver a jugar, pero sí, sí, fue, fue un No, proceso largo y duro. es duro, sobre todo para ti, evidentemente, para ahora escuchándolo, pues te puedes llegar a hacer una idea, pero seguro que no se asemeja ni a un cuarto de lo que fue. ¿Cómo es el día a día ante esta situación? ¿Cómo afrontas el día a día? El saber que, bueno, que un poco lo que has dejado caer, ¿no? Que, bueno, ¿por qué no te planteaste incluso que, bueno, que igual tenías que abandonar, ¿no? Eh, a ver, los primeros 2 años, cuando aún estaba con contrato con el Barça B, fue como de frustración máxima. Porque era, va, hacemos esto y que con esto quizá mejoras. Hago aquello otro y ahora estoy 10 días bien, pero vuelve el dolor. Y era como de frustración máxima y fue un proceso muy duro porque, ¿no? Cuando tú te crees que vas a, o sea, estás ahí, ¿no? Y de repente, ¿no? Dices, ¡guau! Tu cuerpo ya no puede, tu rodilla dice basta. Y fue un proceso de frustración máxima de, ¡guau! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Eh, ¿Cuánto, y sí, sí, fue un proceso duro, muy duro. cuánto, qué papel juega en este caso la mente cuando afrontas una lesión de tan larga duración? ¿Qué mensajes te dices o qué herramientas tienes para no hundirte, ¿no? O Mm, sea, no es sí, una no, lesión que dices que no. arrastras 2 años y medio. ¿Cómo, cómo, Que, no sé, sí, como, bueno, como todo el mundo cuando tiene problemas, ¿no? Pues lo gestiona como puede y con ayuda. Bueno, en mi caso fue ayuda familiar, ayuda de, bueno, mis padres, mi hermano, que son con quien me, ¿no? ha apoyado siempre y también fue ayuda pues de un psicólogo, Xavi Lucas, que aún sigo. Ya es como mi amigo y fue también quien me ayudó pues a superar este proceso, ¿no? De exacto. decir, siempre me decía, no, es que tú, como siempre habías estado en el foco aquí, 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 y cuando te quitan eso, ¿no? Cuando ya dejas de ser el Ferran futbolista, pues ahora queda la persona. ¿Y ahora qué hago, no? Con ello, cuando ya dejas la máscara de futbolista, la máscara, digamos. Sí, 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 sí. Sí, Ayuda, pues, familiar, psicológica, de amigos. sí, Sí, sí. sí. En ese momento que tú estás, lo decías, ¿no? Que todavía estás en el Barça, supongo que ahí también pues juega un papel importante. O sea, todas las decisiones, digamos, médicas, es verdad que está, Ujú. no sé si te dejas llevar, pero siempre está de la mano de, en este caso, del club, ¿no? Ujú. Sí, no, no, Tiene, no. Y yo siempre también, estás de la mano del club y yo agradezco muchísimo al doctor que tuve, Xavi Valle, que, buah, que estuvo conmigo a todas, porque era algo, no era algo que, buah, que le pasa, o sea, era algo que no se sabía que le pasaba a mi rodilla, hasta que al final, pues con este nervio y quizá con un poco con el hecho de yo estar mejor, ¿no? De no estar tan obsesionado en querer recuperarme, sino decir, buah, ya está, lo dejo, hago esto, pero ya por mí, a ver, como última opción, ya cuando un poco dije, va, lo dejo, es cuando empecé como a estar bien. exacto, un poco lo que dices, ¿no? El Ferran futbolista, pues en ese momento no podía ser el Ferran futbolista, entonces tuviste que estar, pues esto, ¿no? 2 años y medio, sobre todo que tu papel protagonista era el Ferran persona. ¿Qué Ujú, descubriste en ese tiempo que a lo mejor no tenías tanto por el día a día, ¿no? Que te absorbe tanto de entreno partido, foco en el fútbol. En ese momento que no tenías el fútbol, ¿qué descubriste de ti que no sabías? pues casi todo, ¿no? Porque como siempre había estado ahí en la élite, digamos, solo había como estado pensando en fútbol y Claro, que sí, que obviamente había otras cosas en mi vida, pero todo era como basado en el fútbol. claro, Y que, a ver, que suena tópico y que siempre lo he dicho, pero es que realmente no es que le esté agradecido a la lesión, en parte sí, pero en parte sí, porque es como gracias a esto provocó el hecho de empezar a conocerme, a disfrutar de otras cosas, al hecho de, wow, ¿no? De empezar a tomar conciencia un poco de la vida. Y que exacto. sí, que obviamente me hubiera gustado pues llegar a la élite, obvio,
pero quién sabe, quizá hubiera llegado a la élite y aún no estaría descubriéndome como lo estoy haciendo ahora. Exacto, exacto. No, no, es duro y es una situación que muchos futbolistas se encuentran, pero claro, en tu caso es exageradamente largo y por eso es verdad que estás fuera de foco, digamos, mucho tiempo y seguro pues que ahí nacen, bueno, llámale aficiones o reflexiones que a lo mejor por lo que decíamos, ¿no? Que Ujú. por el día a día no tienes tiempo a que salgan por eso, porque es Sí, todo muy enfocado en tu día a día, la preparación, exacto. bueno, descanso, entreno, todo, todo, y claro, cuando Ujú. sacas un poco este contexto, pues ahí es cuando a lo Ya, mejor, y ya no solo es sacando ese contexto, sino al final, eh, o sea, este contexto lo que provocó fue yo estar muy mal a nivel claro, anímico, a nivel de ayuda psicológica. No fue tanto el contexto, sino el hecho de estar yo hundido, el de decir, vale, bueno, pues tengo que salir de aquí. claro, claro. Claro, supongo que esta lacra, ¿no? Esta lesión, supongo que tampoco, evidentemente, no ayudó para nada en tu progresión. Y luego hay un momento, pues, que, Ujú. bueno, finaliza el contrato o como quieras y hay que buscar otro camino, ¿no? Sales del Barça. Exacto. ¿Qué te encuentras cuando dices hasta aquí? ¿Qué te encuentras o qué esperabas encontrar y cuál fue la realidad? ¿Fue un choque de realidad? De decir, Claro, ostras, claro. Yo acabo contrato con el Barça, estoy un año como en el paro, recuperándome, que empiezo a sentirme bien y luego tengo que buscar equipo, porque claro, digo, "Buah, voy a probar a ver si puedo jugar a fútbol". Pero claro, después de 2 años y medio, yo me acuerdo que después de un año y medio aún tenía alguna oferta importante de primera división pero no, de un país así un poco, de Suiza tenía. Después de un año y medio sin jugar, pero claro, 2 años y medio, llamé a la puerta y me dijeron, sí, a ver, si tú estás retirado ya. claro, Y obviamente la realidad que te encuentras es, yo pensaba que tendría pues algún, no sé, algún segunda B, algún segunda ref, primera ref, pero no, o sea, yo fui a probar al filial del Elche, al Elche B, y ahí dije, wow, sí, puedo volver a jugar. Y bueno, pues empecé en tercera otra vez. Pero claro, claro, ya con un bagaje de lesiones y siendo otro Ferran futbolista, obviamente, claro. porque, bueno, porque quieras o no te condicionan las lesiones. Claro, claro, no, tal cual. Y al final, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo estar cada día en el foco en un club como el Barça, que sí, evidentemente tú tienes, en ese momento tenías el factor este, ¿no? El famoso ADN Barça, pero es verdad que cuando estás fuera del escaparate tanto tiempo, pues a lo mejor Ujú. no pesa tanto este ADN, ¿no? Y es un poco, No, claro, es no, difícil, claro que no. es difícil. Exacto. O sea, Entonces, y, y tú te crees, y yo incluso después del primer año de Elche dije, guau, no sé, será un año ahí para volver a encontrarme y luego ya tendré algo muy bueno. Pero no, o sea, al final el fútbol se olvida de ti rapidísimo, pero claro, rapidísimo. O sea, ya no solo con gente que se lesiona y volver a buscar equipos, sino gente que se retira y, ¿no? El fútbol es así y claro, va muy rápido. claro. ¿Crees que, ¿crees que el fútbol ha sido injusto contigo? Es difícil, ¿eh? No, no sé, no sé, así injusto. ¿Crees, o Mm, vamos a, No sé, no, la verdad es que la verdad es que no lo sé si ha sido injusto, quizás sí, quizá no, pero crees sí, que, por las vamos a lesiones sí, hacerlo, me han jodido, me han claro, las lesiones sí, pero claro, no sé, quizá no me hubiera lesionado y tampoco hubiera llegado a la claro, élite. claro, Yo claro, creo que sí, eso, a ver, yo creo que sí, que obviamente hubiera tenido muchas más posibilidades de hubiera estado, no, a ver, ya no te digo a Primera División sí, 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 Española, sí, pero sí que siendo profesional del fútbol. exacto, bueno, Yo creo justo, que sí, quizás sí. claro, claro, te iba a decir justo eso, vamos a hacerlo distinto, es decir, ¿crees que sin esta gran lesión o este, bueno, desgraciado periplo que tuviste de tanto tiempo parado, ¿crees que hubieras tenido más opciones para por lo menos tener una carrera más o menos estable? Fútbol profesional, ya sea en España o en otro país, pero probablemente si tú te Sí, veías preparado para ello. sí, yo creo que sí. Exacto. Yo creo que sí. Hubiera sido, a ver, que hubiera sido mucho más probable, sí. Claro, claro, no, luego pueden pasar mil cosas, pero bueno, Claro, claro, obviamente, sí, sí. claro. Luego saltas, ¿no? Un poco lo que decíamos, haces bueno, este periodo en el Elche y luego vuelves aquí, en este caso en el Ujú. Prat, que ya no que buscabas a nivel deportivo, sino que supongo que estás todavía
o sobre todo en esa época, en esos años anteriores, todavía en este proceso de reencontrarte y tomar buenas sensaciones, pero supongo que a nivel personal, ¿qué es lo que buscabas? Supongo un poco estar cerca de casa, puede ser, ¿no? Volver aquí Sí, a sí, Cataluña a lo también mejor. tuve la posibilidad también de volver a un piso que estaba en Barcelona y no sé, realmente también buscaba esa estabilidad, estar en casa, que bueno, como en Cataluña no, No, claro, no se está en ningún sitio y sí, ya buscaba un poco eso. Y también, quieras o no, una vez, no sé, empecé a jugar en tercera red, dije, bueno, también, o sea, estoy contento jugando en tercera red, que a veces parece, no, has estado muy arriba. Ya, pero es que la tercera red también es durísima y una vez empiezas a competir, a mí me da igual competir en tercera red que en segunda B o segunda A. A ver, me da igual, me refiero a nivel de, ¿no? no, no, claro. De ganas, de, no sé, yo cuando estoy jugando un partido, un entreno, pues estoy dando o sea, lo mismo en tercera ref que en segunda B o segunda. No, claro, al final, bueno, Y sí, evidentemente. sí, y buscaba un poco eso, ya la tranquilidad, comodidad. No, Sí, sí. claro, al final, tercera ref, está claro que no es primera división, no nos vamos a engañar, pero igualmente sigue siendo una categoría, no te diré, supongo que semiprofesional, no sé si se cataloga así, pero bueno, hay muchísimos futbolistas en Sí, todas sí, las sí. partes y no todos están en tercera ref, me refiero que evidentemente No, 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 hay no. nivel y hay equipos que presentan proyectos deportivos muy potentes con ambición y no tiene nada Exacto. que evidentemente no podemos equiparar la primera división, pero en tercera red para No, 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 obvio, obvio. muchos Sí, sí. querrían también, ¿eh? O sea, para nada. Total, total, Em, total. ¿Qué es lo cómo afrontas ahora el fútbol, me refiero? Ahora lo enfocas más con un tema, un estilo tipo hobby, en el mira, juego porque me gusta, yo ya sé que estoy en un Hmm, punto que ahora juego porque me gusta, o realmente sigues teniendo en mente el hecho de, bueno, pues ¿por qué no, no? Si encadenar algunos buenos años y ir subiendo, a lo mejor ya no para llegar a élite, ya, pero bueno, sí a lo mejor para pues ir subiendo o ya lo enfocas más como un tema de, bueno, yo ya tengo otras cosas y bueno, ahora el fútbol para mí es un tema más de, bueno, porque realmente es lo que he hecho siempre, me gusta mucho, pero sí. bueno, ahí, Es así como dice. O sea, realmente a mí el fútbol sigo jugando también porque me gusta mucho y, o sea, me encanta. Es como mi modo de evasión y de desconectar, de, no sé, me encanta. Sigo jugando porque me encanta, pero también, obviamente, porque también me da un sueldo y aunque sea en tercera red, pues me pagan por jugar. Y sí que es cierto que ya no tengo quizá la ilusión de volver a categorías muy superiores, porque esa es la realidad, pero, pero sí, me sigue gustando y a mí me apasiona el fútbol, no solo jugar, sino también verlo claro, y me encanta. Y ya lo afronto también como año a año, cada año también es un regalo y cuando tenga que finalizar o acabar de jugar, pues se acabará, pero ya afrontándolo como distinto, ¿no? claro, Como de claro. eso, un regalo cada año. Claro, claro, no, no. Tenerlo eso claro es muy importante para evitar, para no generar tampoco falsas expectativas, ¿no? Y al final que lo No, tenerlo no, claro, porque a total. veces pasa que, bueno, que a lo mejor las expectativas de uno no corresponden, ¿no? Con la realidad. Sí, Tú has sí, tenido sí. también muchísimos compañeros por donde los sitios en los que has estado, que, pues bueno, a día de hoy sí que han hecho carrera o están en ello, y relativamente conocidos o bastante conocidos, estilo, corrígeme si no, ¿eh? Tú has estado con Aleñá, Cucurella, no sé si también coincidiste con Ricky Puig. Cuando, bueno, ahora que ves a este tipo de compañeros, ¿no? Que algunos a lo mejor son amigos, que los ves, pues que sí que están en el fútbol profesional o en el fútbol de élite. ¿Qué es lo que, bueno, qué sientes por ellos? ¿Te alegras? ¿Tienes contacto algún todavía con ellos? A veces Mm. piensas, bueno, ostras, yo también podría estar allí, ¿no? Que a veces algún pensamiento siempre podemos tener, pero bueno, Sí, supongo claro, si claro. todavía mantienes algún, a veces contacto con ellos y te cuentan un poco cómo Sí, están. sobre todo, a ver, yo soy, o sea, he hecho amigos que han llegado a fútbol profesional, sobre todo soy muy amigo de Enric Franquesa, que está en el Leganés, Ujú. de Carbu, que estaba en la Eredivisie, de Arnau Campaign, que ahora ha ascendido con el Europa, y sobre todo mantengo contacto con esta gente que son amigos míos Claro, reales. Sí que de vez en cuando pues te mandas algún mensaje de felicitación con Aleñá o con Cucu, pero, y obviamente te viene a la cabeza, guau, quizá yo también podría haber estado ahí, pero no, tampoco desde la rabia, no, ni mucho claro, no, menos. no, no, no. No, Ah, al ni mucho final. menos.
Y claro. no sé, lo veo, no sé, al final siguieron el proceso pues un poco como yo y ellos han llegado y yo no. Claro. Eso es Sí, todo. sí, es un poco lo que Sí, sí, decíamos sí. antes, ¿eh? Esto pasa, yo también tengo compañeros, evidentemente, que, bueno, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que parecía que sí, que lo iban a petar y Ya, ya, no, ya. y otros que a lo mejor parece que no, pues bueno, están allí y al Sí, final te alegras, mira, ¿no? Al final, exacto. bueno, O sea, por ejemplo, ahora el ejemplo de Enric, de Franquesa, que sí, parecía que no, tampoco llegó a Barça B, que lo cedieron y tal. Y mira, llegó a Primera División, que a sí, veces sí, es lo no, que no. decimos. Y gente que tal, pues al final nada. Sí, no, y Bueno, al nada, o final, sea, o no, que no han claro. hecho tanta carrera. Claro, no, y al final es un poco lo que dices, ¿no? Pues evidentemente los ves, te alegras, al final han compartido tiempo contigo y bueno, no somos quien, o sea, no somos el tipo de gente que desean el mal de nadie, evidentemente, y siempre, No, 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 siempre para te nada. alegras y, bueno, está claro claro, piensas, que, ostras, a lo mejor Mm, podrías estar ahí, a lo mejor sí, o a lo mejor no, ¿no? Entonces, sí. bueno, No, pero es bonito, sí que hace especial ilusión claro, sí, compañeros que has compartido mucho como Aleñá, que he jugado un montón de años, claro. selección, y dices, wow, me alegro y cada vez que lo veo es como Claro, que te saca la sonrisa, ¿no? De verlo ahí. claro, Pero ¿no? Y sí, sí, sobre es todo guay, guay. perfiles como los que has comentado, que ya no son solo compañeros, sino que son amigos, pues eso también es bonito, ¿no? Alegrarte también por este caso, por amistades. Em, Total. Llegados a este punto, ¿no? Y vista tu historia y que probablemente tú tienes un bagaje que otros no tienen, es difícil, ¿eh? O es fácil hablar ahora, ¿no? Pero ¿te arrepientes de alguna decisión que has tomado durante esta carrera, esta relativamente corta carrera? Porque espero que sigas jugando muchos más años, pero Ujú. ya no, llámale, ya no solo a nivel deportivo, sino más también a nivel personal. Es lo que te digo, ahora con la perspectiva del tiempo es muy fácil hablar, ¿no? Pero ¿eres de los que piensa en, a lo mejor, en cosas que habrías podido haber hecho mejor? O bueno, es verdad que ya no las podemos cambiar, pero no eres de los Bueno, claro, que... sí, sí, sí que ha habido alguna decisión que ahora piensas y dices, wow, ojalá hubiera ido allí, ¿no? Claro, claro, Y no vas y tal, pero son decisiones y sí, quizá era la acertada de la otra, quizás sí. Quizá claro, hubiera cogido la otra opción y hubiera ido mal claro, también, pues quizás sí. claro, Pero no, no hay o sea, no hay decisiones así muy, ya no solo a nivel futbolístico que haya tomado mal o que me arrepienta de haberlas tomado, no. claro. Claro. ¿Qué haces, qué haces ahora también en tu tiempo libre, ¿no? Ahora, cuando evidentemente sigues en el mundo del fútbol, como hemos comentado, pero a lo mejor sí que Mm, no a tan nivel profesional de dedicación ujú. como podía ser en otras categorías o en otros contextos. Supongo que también cogiendo el hilo que hemos comentado al principio de este descubrimiento, ¿no? Del Ferran persona también. ¿Qué es lo que Ajá. también, con qué complementas tu tiempo libre con el fútbol? ¿Qué más, qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta? No, a ver, he intentado a nivel, digamos, académico, he empezado muchas cosas, he acabado poquitas, pero, por ejemplo, ahora tengo ganas que seguramente si todo va bien, empezaré pronto a estudiar integración social. ¿Y qué me gusta hacer? No Tienes, sé, por muchas ejemplo, cosas. No, o sea, relacionado con el fútbol, tampoco tengo ahora mismo no me planteo el ser entrenador o ser director deportivo a día de hoy. Quizá en un futuro no lo sé, pero ahora mismo no. exacto, juegas, por ejemplo, no sé, otros deportes, te gusta, pues, yo qué sé, lo Me típico encanta, sí, a ver, todo lo que sea, todo me lo que encanta el sea. deporte. O sea, el otro día estábamos en la playa con unos amigos y es como que con un frisbee ya nos lo pasamos bien o con, no Exacto. sé, o sea, me encanta el deporte, me encanta la natura, no Exacto, sé. exacto. Claro, un poco, te has avanzado un poco, pero también me gusta hablarlo también. Es verdad que todavía somos jóvenes, ¿no? Probablemente tienes muchos años por delante, si realmente, como decíamos, que te gusta mucho y espero que lo que te decía, que a nivel de que el cuerpo te respete y te siga atrayendo proyectos que te puedan llegar, pero a futuro, a corto plazo, que es lo que te has comentado, ¿eh? No sé si a día de hoy a lo mejor no te genera el interés, no te lo has planteado, pero no sé si alguna vez, ¿no? O el hecho de esto de mirar fútbol así, si te gustaría también seguir vinculado tema, pues a nivel de lo que decíamos, ¿no? De entrenador, representación, Mm. más un tema de despachos. Es verdad que es pronto, para pensarlo, pero no sé si alguna vez has tenido algún, ¿no? Sobre todo en este Sí, momento sí, de que no podías jugar, lo no he, sé pens- si... lo he pensado, lo he pensado, pero... Y creo que lo seguiré pensando, pero aún no he Claro, tomado tampoco ninguna decisión o no me he metido de lleno a eso. O sea, la claro, verdad es que no lo sé.
No, claro. no tengo ni idea. No, no, es pronto, ya te A digo. ver, sí, sí que es cierto que obviamente que cuando deje de jugar a fútbol, pues seguiré viendo mucho fútbol porque me encanta. Nos gusta, Pero sí, no sí. sé si me dedicaré a algo relacionado. Exacto. A ver, sí, quizás sí. ¿Quién sabe? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Y al final, o a lo mejor, Nunca ¿no? Con se esto sabe. que decías, a lo mejor pues con esta parte académica que ahora quieres empezar, pues a lo mejor también se te abren nuevos caminos. Sí, 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 quizás Y, sí. y la verdad es que, bueno, personalmente, pues también te felicito por ello, ¿no? Porque al final, sobre todo el ambiente del día a día del fútbol, pues a lo mejor la parte esta académica, pues, a ver, no suele ser lo habitual, ¿no? O no tienes Ya, tiempo para ello y el hecho de que tú tengas esta mentalidad y esta voluntad también de enfocarte ahí y empezar con eso, pues también dice mucho de ti, ¿no? Y esa parte también yo creo que te va a abrir a lo mejor nuevos caminos y a lo mejor descubres cosas claro. que ojalá, ¿no? Veremos, Em, veremos. Vamos ahora también ya para terminar contigo, vamos a hacer una cosa que siempre hacemos aquí en nuestro canal con todos los invitados, que es una parte común para todos. Y así, ¿no? Siempre nos gusta ver un poco lo que vais respondiendo pues, vosotros en este caso, ¿no? Empezaremos con un reto, ¿no? Que seguramente habrás visto mil veces, que vamos a intentar crear el jugador perfecto, ¿no? Además, vosotros sois Ajá. bueno, unos objetivos perfectos porque claro, habéis visto tantos jugadores y de tanto nivel bueno, que será difícil, ¿no? Yo te voy a ir preguntando, pues, lo típico, ¿no? Todo lo que forma parte de un jugador y tú me vas a decir un nombre, o más de uno si quieres, Vale, ok. bueno, que el mejor te encaja ahí, ¿no? Estamos hablando de jugadores que hayan jugado contigo, que no, que sean de profesionales, que no, históricos, actuales, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Pero qué prefieres? ¿Que te responda con jugadores top Lo que tú, mundial? lo que tú quieras. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, pie Vale. derecho, pie izquierdo, remate de cabeza, ¿vale? Aquí ha habido de todo. Normalmente, pues, lo más habitual, lo que han hecho otros compañeros es decir jugadores del día de hoy, pero bueno, que Ok. si tú te animas, lo que pasa es que claro, yo ahí no me mojo porque a lo mejor No, no, decirlo no, con tampoco. jugadores que han jugado contigo, igual se te enfada alguno, ¿eh? Ya, no, no, no. Entonces, entonces, como tú prefieras, ¿vale? Lo Haré con que... gente que la gente conozca, o sea, haré con conocidos. Venga, vamos a ello. Pie derecho, ¿con quién te quedas? ¿Con el pie derecho de quién? Buah, Es estoy que difícil, es ¿eh? Con difícil, el pie ¿eh? derecho de Pedri. Venga. Pie Claro, izquierdo. imagino que tiraré bastante de Barça porque es lo Bueno, que... está bien, claro. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Es que claro, como no sé qué hay más abajo, quizá me repito mucho en mi No pasa caso. nada, no, bueno, ya verás, ya verás. No, no, tú mójate, no te preocupes. Pie izquierdo, por ejemplo, el de Ferran, ¿no? Exacto. No, para nada. Eh, ¿Qué te digo? Aquí hay No te diré uno. Messi, a ver, te diré Claro, Messi, aquí. pero... Ya, Este ya. no, este es casi el 100%, No, ¿eh? no, claro. Aquí no Claro, hay claro, duda. obvio. Remate de cabeza. Ibrahimovic. Venga. El pase. Calidad de pase. Sí. Sí. Uf, vale. El tiro, el disparo. Sí. Tiro, disparo. Buah, estoy yendo todo a Barça, ¿eh? No, está bien, Eh, así todos los ¿Qué has dicho? conocemos. Disparo. Es que es difícil, es que ya lo Disparo, sé. disparo. Lo tenéis ahí. Tienen tantas opciones. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí, ¿eh? No, no, Disparo. para nada. Si quieres, déjatelo para el final este. Técnica. Bueno, disparo te diré Rafinha por este año, ¿Vale? que, bueno, ¿Vale? Técnica. técnica. Eh, claro, es que no. Lamin. ¿Vale? El físico. Agilidad, agilidad, Lamin. Exacto. Físico, Físico. físico, físico. Cuando está bien, cuando no está lesionado, De Jong. Vale, buah, sí.
No lo parece, ¿eh? En verdad, pero sí. No, o sea, El regate, Ronaldinho. ¿vale? Y por último, el carácter, Ronaldinho. carácter, liderazgo, Mm, para hacer ya el combo yo creo, perfecto. no sé, ahora mira, te pondré un ejemplo que no lo sé, pero creo que Thiago Silva, porque he visto unos vídeos o parece que debe ser un líder bueno, bueno. Han hecho Por eso virales, diría Thiago ¿eh? En Silva. este mundial algunos Sí, vídeos no sé, es suyos, que ¿eh? mira, te digo algo Sí, que he sí, sí, es visto. verdad, es verdad. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, seguimos. Te voy a preguntar por el jugador que más te ha impresionado durante tu carrera. O más de uno, ¿eh? Si quieres. Y me impresionar me refiero no solo a nivel, puedes considerarlo como impresionar a nivel personal, a nivel campo de fútbol, a nivel técnico, a nivel carácter, lo que tú quieras. Sí, Alguien sí, que sí. hayas dicho, Mira, ¡buah! mira, te diré el primero que me ha venido a la cabeza. Eh, Íñigo Ruiz de Galarreta, ¿Vale? que coincidí con él en el Barça B, en ¿Sí? segunda, y ya como a nivel, claro, quizá también me ha venido como, bueno, es un jugadorazo, pero como persona Exacto. era como mega humilde, era como, y me ha venido a la cabeza, por eso te Perfecto. lo he Claro, al dicho final es primero. eso, ¿eh? Buscamos eso. Evidentemente no hace falta que sean a nivel futbolista, porque a lo mejor eso se puede ver más, sino lo que tú dices, ¿no? A nivel A nivel personal. general también, sí, Exacto. personal, de superación de lesiones, bueno, no sé. Está en el Sí, sí. Athletic, ¿no? Ahora es Sí, está sí, en el sí, sí. Perfecto. Vale, seguimos. Mejor estadio en el que has jugado. Que te haya impresionado, pues yo qué sé, Eh, por ambiente, por instalaciones, por el partido en sí. Mira, el Sadar, que no llegué a jugar ahí, pero estuve en el banquillo y calentando ¿Vale? toda la segunda parte, pero Sadar. Exacto, ¿vale? Y un partido que que te gustaría volver a jugar, que no te cansarías nunca de jugar, por lo que sea también, ¿eh? Por sensaciones personales, por resultado, por la importancia del partido. Alguno que digas, es que lo jugaría hoy, mañana, pasado, siempre. Muchos de los que jugué en el primer año con el Barça B. ¿Vale? Quizá el último que el del ascenso, ¿Vale? pero muchos de esos partidos, sí, sí. Perfecto. Vale, y ahora sí que por último, esta también, cuidado, cuidado con esta, ya te preparo. A ver, Normalmente lo que hacemos, cada invitado nos deja una pregunta para hacerle al siguiente, ¿vale? En este ajá. caso, con nosotros estuvo en el anterior capítulo, estuvo Pepín, ¿vale? José Machín, Mm, que no sé si sí, llegasteis sí. no coincidisteis, pero bueno, cuando evidentemente estamos ahí, pues era de nuestra Sí, generación. sí, sí. Y nos dejó una pregunta para ti que tiene miga esta, ¿eh? Ya te avanzo que yo no sabría qué responder. Nos dijo que... Gracias, tío. Te la lanzo, ¿eh? Nos dijo que como futbolista, ¿qué prefieres? ¿Jugar un buen partido tú a nivel personal y perder el equipo? ¿O tú jugar mal pero ganar? Claro, a ver. No, no. También depende de la situación. Quizá último, si hay un ojeador que te está viendo, tal. No, pero yo creo que prefiero jugar mal y ganar ¿Vale? que jugar bien y perder. Porque al final, aunque tú juegues bien, pero el equipo pierda, nadie se va a acordar de tu partido que has jugado bien. En Claro, cambio, si tú haces un mal partido y el equipo gana, es como que todo va bien. Y algo claro. que quizá he aprendido, tengo la sensación del fútbol, es que a veces no, lo típico de que si yo no juego, que el equipo no vaya tan bien, no sé qué, pero no, no, o sea, el fútbol te enseña que no, que aunque tú no juegues, aunque hagas un mal partido, siempre es mejor que el equipo gane, que no pierda o empate. Y así que creo que prefiero ganar y jugar mal, por lo que conlleva también todo esto, que jugar bien y perder. Perfecto, perfecto, genial. Muy bien, muy bien. No, no, perfecto. Además, esta reflexión que has aportado me parece súper interesante porque creo que es algo habitual este pensamiento que tenemos los futbolistas, porque al final los futbolistas somos bastante Sí, egoístas, pero es verdad estamos que, compitiendo todo el rato con el de claro, nuestra posición y tal, pero mm, que no, que es mejor que la cosa vaya bien, claro, siempre. esto es importante también. Vale, y ahora por último, pues los deberes que te doy para ti es lo mismo, pues que ahora tú nos dejes para el siguiente invitado una pregunta.
también. No te voy a decir quién es, porque si no, a lo mejor ya no te quiero dar pistas, ni a ti ni a los oyentes, pero Ujú. sí que me gustaría que dejaras una pregunta, lo mismo, para hacerle al siguiente Ok, invitado. Puede ser igual, ¿eh? A ok. nivel de fútbol, a nivel personal, lo que tú quieres que te Yo le genere pregunto, ok. curiosidad, Yo adelante. le preguntaría cómo se prepara o qué técnicas usa antes de un partido, si es que hace algún ritual o algo, Vale, cómo se prepara el partido. vale, El perfecto. ratito antes o la hora antes de empezarlo. Perfecto, perfecto. Vale, pues se la lanzaremos de tu parte. Entonces tendrás que Genial. ver el siguiente capítulo para ver qué responde, ¿eh? Exacto. Vale, Perfecto. Ferran, pues nada, por nuestra parte te dejamos. Como te he dicho al principio, te vuelvo a repetir, mil gracias por acompañarnos hoy, por tu tiempo, tu predisposición, tu generosidad. La verdad es que es de valorar que después de tantos años, pues hayas mostrado esta siempre colaboración conmigo para colaborar, para contarnos tu historia. La verdad es que es súper interesante. Creo que pues, a los oyentes les gustará saber, sobre todo ya no también la parte futbolística, pero sobre todo la parte humana que tú desprendes. Así que, de nuevo, te agradezco este tiempo y nada, estaremos en contacto y te seguiremos de cerca. Ok. Muchas gracias, Alex, y también ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo y volverte a ver después de tanto tiempo. Exacto, también es lo importante. Para el resto de oyentes, gracias por escucharnos. Estad atentos a las próximas entregas, que se vienen nuevas historias y nuevos protagonistas. Un abrazo para todos y gracias.